Soy Mateo Vargas, tengo 32 años, y estoy de pie en el vestíbulo de mi nueva casa de 950.000 euros. Es la culminación de años de sacrificio y esfuerzo incansable. Las encimeras de mármol y los suelos de madera noble representan cada noche en vela que pasé construyendo mi empresa tecnológica desde cero. Hoy es la fiesta de inauguración y debería estar celebrándolo, pero siento un nudo en el estómago mientras mi hermana Carla entra pavoneándose con nuestra madre, Elena. Hay algo en sus expresiones que me pone la piel de gallina. He visto esa mirada antes. La última vez fue cuando cumplí 18 años. La noche que lo cambió todo. Antes de contaros lo que sucedió a continuación, dejadme que os ponga en situación. Hoy debería ser un día de pura alegría. Amigos y colegas llenan mi nuevo hogar, sus risas resuenan en las paredes que he trabajado tan duro para conseguir. Brindan por mi éxito, por el chico que empezó sin nada y ahora lo tiene, si no todo, al menos más de lo que jamás soñó. Pero la llegada de mi madre y mi hermana ha cambiado el aire de la celebración. Es como si una nube oscura hubiera entrado por la puerta principal, trayendo consigo el peso de un pasado que he intentado desesperadamente dejar atrás. Mi hermana Carla recorre el salón con la mirada, sus ojos no aprecian la belleza, sino que calculan el valor. Mi madre, Elena, le sigue con una sonrisa forzada, una máscara de orgullo maternal que no logra ocultar la evaluación crítica que hay debajo. No están aquí para celebrar mi logro. Están aquí con un propósito, uno que siento en lo más profundo de mis huesos, una premonición fría que me recorre la espalda. Mientras me muevo entre mis invitados, aceptando felicitaciones y rellenando copas, no puedo evitar sentirme como un actor en mi propia obra. La casa, que hace una hora era mi santuario, un símbolo de mi independencia y resiliencia, ahora se siente como un escenario. Un escenario para un drama familiar que lleva gestándose casi toda mi vida. Carla se acerca, pasando un dedo por el borde de la chimenea de piedra. Es grande, Mateo, dice, y en su tono no hay admiración, sino una especie de valoración posesiva. Mucho espacio para una sola persona. Mi madre asiente, añadiendo, siempre supimos que tenías potencial, hijo. Es maravilloso ver que lo has usado para crear algo tan familiar. La palabra familiar queda suspendida en el aire, cargada de intenciones ocultas. Me tenso, preparándome para el impacto. Sé lo que viene a continuación porque esta dinámica es la historia de mi vida, mis logros son vistos no como míos, sino como un recurso para la familia, y por familia, siempre se refieren a Carla. Recuerdo esa noche de mi 18º cumpleaños, la frialdad en sus ojos era la misma que veo ahora. La misma lógica retorcida de que mis sueños eran prescindibles si se interponían en el camino de los deseos de mi hermana. Esa noche me dieron a elegir, una elección que ningún joven de 18 años debería tener que hacer. Y la elección que tomé me puso en un camino de soledad y lucha, pero también de una fuerza que no sabía que poseía. Esa fuerza es la que me sostiene ahora, mientras las veo cuchichear en un rincón, sus miradas recorriendo mi casa, mi vida, como si fuera un catálogo del que pueden elegir lo que quieran. Pero esta vez es diferente. Ya no soy ese chico asustado de 18 años. He construido estas paredes, no solo con dinero, sino con sudor, lágrimas y una determinación forjada en el fuego de su traición. Y no dejaré que la historia se repita. No en mi casa. Crecer en un barrio de clase media de Madrid moldeó gran parte de lo que soy hoy. Nuestra familia no era rica, pero vivíamos cómodamente. Mi padre, Miguel, trabajaba en finanzas y mi madre, Elena, gestionaba una pequeña boutique en el centro. Desde fuera, probablemente parecíamos la familia española perfecta. 2 padres, un hijo y una hija, e incluso un golden retriever llamado Rusty. Pero las apariencias, como bien sé, engañan. Cuando tenía 12 años, los cimientos de nuestra familia se agrietaron. Recuerdo estar sentado en la mesa del comedor cuando papá anunció que se mudaba. El divorcio no fue particularmente dramático. No hubo gritos ni platos rotos, solo la disolución silenciosa de un matrimonio que se había enfriado. Sin embargo, lo que siguió sentó las bases de años de disfunción familiar.
Mi hermana Carla tenía 15 años entonces, y desde el principio, mi madre la convirtió en el centro de su universo emocional. Cualquier necesidad de Carla era una emergencia, cualquier deseo, una prioridad. Yo, en cambio, aprendí a ser autosuficiente, a no pedir mucho, a no causar problemas. Cuando Carla cumplió 22 años, conoció y se casó con Eduardo, un joven banquero de inversiones de una familia adinerada. Su boda fue un evento fastuoso. Mi madre gastó casi 50.000 euros que en realidad no tenía, explicando que una hija solo se casa una vez. Yo tenía 19 años en ese momento, compaginando 2 trabajos mientras asistía a clases en la universidad pública, y contribuí con lo poco que pude para mis gastos como parte del cortejo. Apenas un año después de la boda, Carla anunció su primer embarazo. Llegó Tomás, un niño precioso que se convirtió instantáneamente en el centro del universo de mi madre. Natalia le siguió 2 años después, y Benjamín 3 años más tarde. Con cada hijo, Carla parecía volverse más dependiente del apoyo familiar, tanto financiero como de otro tipo. A pesar de haberse casado con un hombre de dinero, Carla y Eduardo vivían constantemente por encima de sus posibilidades. Su chalet en las afueras era demasiado grande, sus coches demasiado caros, sus vacaciones demasiado extravagantes. Cuando se encontraban con dificultades financieras, mi madre siempre estaba allí para rescatarlos, a menudo a mi costa. Tu hermana tiene 3 hijos que alimentar, Mateo, me decía mi madre cuando yo tímidamente mencionaba alguna necesidad. ¿Para qué necesitas dinero extra tú? ¿Libros? No puedes usar la biblioteca de la universidad. Su lógica era aplastante y siempre me dejaba sin palabras. Mis necesidades eran triviales, lujos, las de Carla eran esenciales para la supervivencia de la familia. Mientras tanto, yo me estaba agotando. Después del instituto, me había propuesto obtener un título en informática. A pesar de conseguir becas parciales, la carga financiera era abrumadora sin apoyo familiar. Trabajaba de camarero por las mañanas, daba clases particulares por las tardes y hacía trabajos de entrada de datos los fines de semana. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Mi padre no fue de mucha ayuda después del divorcio. Se mudó a Barcelona por trabajo y formó una nueva familia con su segunda esposa. Nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes, nuestra relación más distante. Enviaba tarjetas de cumpleaños con cheques modestos, pero permaneció en gran medida ausente. No lo culpo del todo. Mi madre le dificultó mantenerse en contacto, especialmente conmigo. A veces olvidaba decirme que había llamado o borraba accidentalmente sus mensajes. Aún así, perseveré. Mientras Carla publicaba fotos de sus vacaciones familiares perfectas en las redes sociales, yo pasaba las noches en vela programando y estudiando. Me gradué del instituto con las mejores notas de mi clase y obtuve una beca parcial para la Universidad Complutense. Mi madre asistió a mi ceremonia de graduación, pero se fue temprano porque Carla llamó con una emergencia familiar. Tomás tenía un poco de fiebre. A pesar de todo, nunca me quejé. Acepté que esta era mi realidad y me propuse crear mi propio éxito. No necesitaba su aprobación ni su apoyo. Construiría algo por mis propios medios. Lo que no esperaba era cuán dramáticamente cambiaría todo en mi 18º cumpleaños. Esa noche redefinió la dinámica de nuestra familia y me puso en un camino que nunca anticipé. Un camino que, en última instancia, me llevaría a la confrontación en la fiesta de inauguración de mi casa, 14 años después. Mi 18º cumpleaños cayó en martes. Lo recuerdo porque había organizado mi horario de trabajo para tener la noche libre, algo muy poco común. No esperaba una gran celebración. Carla y Eduardo acababan de anunciar que esperaban su tercer hijo, y la atención de la familia estaba firmemente centrada en esa noticia. Aún así, cumplir 18 años se sentía significativo. Era legalmente un adulto, terminaba mi último año de instituto y había sido aceptado en 3 universidades con becas parciales. Esa noche, llegué a casa de mi trabajo como tutor para encontrar a mi madre y a Carla sentadas en la mesa de nuestra cocina, con hojas de cálculo extendidas entre ellas. Apenas levantaron la vista cuando entré.
Hay lasaña de ayer en la nevera si tienes hambre, dijo mi madre, con los ojos todavía fijos en los papeles. Calenté un plato y me uní a ellas, curioso por su intensa concentración. ¿En qué estáis trabajando? Mi madre levantó la vista. Solo resolviendo algunos asuntos financieros. Carla y Eduardo necesitan una casa más grande ahora que Benjamín está en camino. Asentí, acostumbrado a estas conversaciones. Pero entonces noté unos papeles familiares. ¿Por qué tenéis mis documentos de la universidad?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Carla suspiró dramáticamente. Será mejor que se lo digamos, mamá. Mi madre alisó los papeles y me miró con una expresión que había visto muchas veces. La que precedía a las noticias desagradables sobre los sacrificios familiares que yo tendría que hacer. Mateo, tenemos que hablar de tus planes universitarios, comenzó. Con Carla esperando otro bebé, realmente necesitan una casa de 4 dormitorios. El bonus de Eduardo no fue tan grande como esperaban este año, y están un poco ajustados. Me senté en silencio, sintiendo ya hacia dónde se dirigía esto. La cuestión es, interrumpió Carla, que hemos calculado todo, y aún con el sueldo de Eduardo y la ayuda de mamá con la entrada, todavía nos falta. ¿Falta para qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Necesitamos usar tu fondo para la universidad, declaró mi madre rotundamente. No es como si no tuvieras ya becas, y la universidad pública es perfectamente respetable. Puedes transferirte a una universidad mejor más adelante, cuando las cosas no estén tan apretadas para la familia. Mi fondo para la universidad. El dinero que papá había empezado a ahorrar antes del divorcio, el que mamá había prometido que permanecería intacto para mi educación. El fondo con el que contaba para cubrir lo que las becas no cubrían. Pero ese es mi dinero, dije en voz baja. Papá lo reservó para mi educación. Carla puso los ojos en blanco. No seas egoísta, Mateo. Estamos hablando de un hogar para tus sobrinos. ¿Dónde se supone que van a dormir? ¿Debería Benjamín vivir en un armario porque tú quieres ir a una universidad de lujo? No estoy diciendo eso, protesté. Pero he trabajado muy duro para esto. He mantenido una media de sobresaliente mientras tenía varios trabajos. Esas becas no lo cubrirán todo. Puedes pedir préstamos como todo el mundo, espetó Carla. Eduardo y yo tenemos una hipoteca. Así es la vida. Oh, añadió mi madre, podrías vivir en casa y seguir en la Complutense. Sería mucho más económico. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una vida de sumisión y aceptación, dando paso a la indignación. No. La simple palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi madre parpadeó, desacostumbrada a cualquier resistencia por mi parte. Perdona, dijo. No, repetí, más fuerte esta vez. Ese dinero es para mi educación. Papá lo reservó para mí. No es el fondo para la casa de Carla. La expresión de mi madre se endureció. Esto no es una negociación, Mateo. Esto es lo que va a pasar. Tu hermana tiene una familia que mantener. Y yo tengo un futuro que construir, repliqué, con la voz temblorosa. Me he ganado esas becas. He trabajado manteniendo unas notas perfectas. Merezco usar mi fondo universitario para la universidad. Carla soltó una risa fría y despectiva. Oh, por favor. Como si supieras algo sobre la responsabilidad real. Intenta tener 3 hijos antes de sermonearnos sobre lo que mereces. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Esto no es justo y lo sabéis. Mi madre se levantó, su silla chirrió contra el suelo. Mi prioridad es mi educación, dije. Eso no está mal. Bueno, entonces, mi madre se cruzó de brazos. Si esa es tu actitud, tienes que tomar una decisión. Acepta que el dinero va a ayudar a tu hermana, o haz las maletas y arréglatela solo. El ultimátum resonó en el aire. Tienes 18 años, después de todo. Carla parecía satisfecha, segura de que yo cedería como siempre lo había hecho. Pero algo se había roto dentro de mí. Años de ser el segundo, de sacrificar mis necesidades por los deseos de Carla.
Me levanté lentamente. Haré las maletas. El shock en sus rostros habría sido satisfactorio si no hubiera estado aterrorizado. Mi madre claramente no esperaba que eligiera la independencia. No seas dramático, se burló Carla. ¿A dónde irías? No respondí. Caminé hacia mi dormitorio y saqué mi maleta más grande. Con una eficiencia mecánica, empaqué ropa, artículos de aseo, mi portátil y documentos importantes. Las fotos familiares se quedaron en las paredes. Ya no las sentía como mías. Mi madre apareció en el umbral de mi puerta mientras cerraba la cremallera de la maleta. Estás siendo ridículo. Duerme y hablaremos de esto racionalmente por la mañana. No hay nada que discutir, respondí, sorprendido por mi propia calma. Habéis dejado clara vuestra posición. Yo estoy dejando clara la mía. Pasé junto a ella con la maleta, cogí mi mochila del gancho junto a la puerta principal y salí a la noche. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Esa noche, dormí en mi coche en el aparcamiento de un supermercado abierto 24 horas, usando mi uniforme de trabajo como almohada. El frío de febrero en Madrid se me calaba hasta los huesos, pero era un frío menos hiriente que la frialdad que había dejado atrás en casa. Al día siguiente, fui a mi trabajo de camarero como de costumbre, sin decir nada sobre mis circunstancias. Durante 2 semanas, mantuve esta rutina, trabajando en mis 3 empleos, durmiendo en mi coche, duchándome en el gimnasio donde tenía una membresía con descuento. No se lo conté a nadie. El orgullo, o quizás la pura vergüenza, me lo impedía. El 15º día, la profesora Diana Reyes, mi profesora de informática del instituto, me encontró dormitando en la biblioteca entre clases. Me despertó suavemente y me preguntó si todo estaba bien. Algo en sus ojos amables rompió mi compostura cuidadosamente mantenida, y se lo conté todo. El fondo universitario, el ultimátum, las noches en el coche. Esa misma tarde, me llevó a su casa y me mostró su habitación de invitados. Es tuya hasta que resuelvas las cosas, dijo simplemente. Nadie debería enfrentarse a esto solo. La profesora Reyes se convirtió en más que una maestra. Se convirtió en mi mentora, mi defensora y la primera persona que realmente creyó en mi potencial sin condiciones. Me ayudó a conseguir becas adicionales, me guió a través de las solicitudes de ayuda financiera y me dio una referencia clave para unas prácticas que finalmente cambiarían mi vida. La noche que me echaron de casa moldeó todo lo que siguió. Me enseñó que estaba verdaderamente solo, pero también que la familia elegida podía ser más solidaria que la de sangre. Lo más importante es que me mostró mi propia fuerza, una fuerza que no sabía que poseía hasta que me vi obligado a encontrarla. Con el apoyo de la profesora Reyes, logré reunir suficiente ayuda financiera, becas y trabajo a tiempo parcial para asistir a la Universidad Complutense. No era la universidad privada de mis sueños, pero tenía un sólido programa de informática, y estaba agradecido por la oportunidad. La vida universitaria fue drásticamente diferente para mí que para mis compañeros. Mientras ellos iban a fiestas y se unían a clubes, yo trabajaba en múltiples empleos para mantenerme a flote. Servía mesas en una cafetería cerca del campus por las mañanas, trabajaba en el servicio de asistencia informática de la universidad entre clases y hacía proyectos de desarrollo web freelance hasta altas horas de la noche. El sueño se convirtió en un lujo, la vida social, en algo inexistente. A pesar de este agotador horario, mantuve una media perfecta. El currículo de informática me resultaba natural, y a menudo me encontraba ayudando a compañeros que tenían dificultades con los conceptos de programación. Una de estas compañeras era Sofía Chen, una estudiante brillante pero desenfocada que se convertiría en mi mejor amiga y eventual socia comercial. Sofía y yo éramos opuestos en muchos sentidos. Donde yo era metódico y cauteloso, ella era impulsiva y creativa. Yo destacaba en la programación de backend, ella tenía un ojo para la experiencia de usuario y el diseño. Juntos, nos complementábamos perfectamente. En nuestro tercer año, empezamos a discutir una idea para una aplicación de gestión financiera dirigida a jóvenes adultos. La mayoría de las herramientas existentes estaban diseñadas para personas ya financieramente estables, no para aquellos que vivían de sueldo en sueldo como nosotros.
Reconocimos un hueco en el mercado y creímos que podíamos llenarlo. Utilizando los recursos del Centro de Emprendimiento del campus, desarrollamos un prototipo durante nuestro último año. La llamamos Sensatez, una aplicación que ayudaba a los usuarios a visualizar patrones de gasto, automatizar ahorros y construir crédito de manera responsable. Nuestros profesores quedaron impresionados, pero lo más importante, nuestros compañeros la encontraron genuinamente útil. Después de la graduación, Sofía y yo nos enfrentamos a una decisión: aceptar trabajos corporativos estables o perseguir nuestro sueño de startup. La elección segura era tentadora, especialmente dada mi inseguridad financiera. Pero recordé las palabras de la profesora Reyes: a veces, el camino más arriesgado conduce a las mayores recompensas. Asumimos el riesgo. Nos mudamos a un diminuto apartamento infestado de cucarachas para ahorrar dinero. Nos dedicamos por completo a desarrollar Sensatez. Yo programaba mientras comía fideos instantáneos. Sofía diseñaba interfaces de usuario hasta el amanecer. Asistimos a todos los eventos de networking, competiciones de lanzamiento y talleres de startups que pudimos encontrar. Siguieron 6 meses de rechazos. Los inversores pensaban que éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertos o que nos centrábamos en el grupo demográfico equivocado. Pero persistimos. El gran avance llegó cuando ganamos una pequeña subvención para empresas que nos permitió contratar a nuestro primer empleado, un especialista en marketing, que nos ayudó a refinar nuestro mensaje. Dimos un ligero giro, apuntando a recién graduados agobiados por los préstamos estudiantiles en lugar de a los estudiantes actuales. La aplicación ganó tracción, primero lentamente, luego exponencialmente. Un blog de tecnología nos destacó. Un influencer financiero con millones de seguidores recomendó Sensatez a su audiencia. Nuestra base de usuarios creció de miles a cientos de miles. Durante este periodo de crecimiento, ocasionalmente pensaba en contactar a mi familia. Había tenido un contacto mínimo con ellos desde aquella noche. Mi madre había llamado una vez, 3 meses después de que me fuera, no para disculparse, sino para informarme de que habían seguido adelante y habían usado mi fondo universitario para la entrada de la casa de Carla. La llamada fue breve, fría y dolorosa, una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi padre enviaba mensajes de texto ocasionales para ver cómo estaba, pero nuestra relación seguía siendo distante. Me concentré en cambio en construir mi empresa y mi vida. Los años pasaron en un borrón de código, reuniones y éxito gradual. Sofía y yo nos mudamos de nuestro lúgubre apartamento a una oficina adecuada. Contratamos a más desarrolladores, representantes de servicio al cliente y especialistas en marketing. Sensatez evolucionó de una simple aplicación de presupuesto a una plataforma financiera integral. 5 años después del lanzamiento, recibimos una oferta de adquisición de una de las mayores empresas de tecnología financiera del país. La cifra era asombrosa, suficiente dinero para convertirnos a Sofía y a mí en millonarios varias veces. Después de semanas de negociaciones y de profunda reflexión, aceptamos. Tenía 30 años y de repente era más rico de lo que jamás había imaginado posible. El asustado joven de 18 años que dormía en su coche parecía una persona completamente diferente. Con la seguridad financiera llegó la libertad de tomar decisiones deliberadas en lugar de desesperadas. Invertí la mayor parte de mi ganancia inesperada, doné a becas para estudiantes universitarios de primera generación y finalmente me permití pensar en crear un hogar de verdad. No solo un lugar para dormir entre turnos de trabajo. Después de meses de búsqueda, la encontré. Una hermosa casa de estilo artesanal en un barrio de lujo de Madrid. Con un precio de 950.000 euros, era una inversión significativa, pero estaba dentro de mis posibilidades. La casa de 4 dormitorios tenía carácter y encantó, suelos de madera, grandes ventanales, un porche envolvente y un espacioso patio trasero. Necesitaba algunas reformas, pero vi su potencial de inmediato. Mientras firmaba los documentos de cierre, pensé en la ironía. Hacía 14 años, me habían quitado mi fondo universitario para ayudar a comprarle a Carla una casa más grande. Ahora, yo estaba comprando una casa de casi 1 millón de euros gracias a mis propios esfuerzos.
Durante el proceso de renovación, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Había visto noticias de la adquisición de Sensatez en Internet y quería felicitarme. Nuestra conversación fue incómoda, pero abrió una puerta. Explicó que me había perdido la pista después de que me fui de casa y que se había sentido demasiado avergonzado para intentar encontrarme con más ahínco. Se había divorciado de nuevo y había vuelto a Madrid. Me preguntó si consideraría tomar un café. Esa reunión fue tensa, pero sanadora. Mi padre se disculpó por su ausencia durante mis años difíciles. Admitió saber sobre la situación del fondo universitario, pero sentirse impotente para intervenir. No lo perdoné de inmediato, pero aprecié su honestidad. Acordamos trabajar en la reconstrucción de nuestra relación lentamente. Durante nuestra conversación, mencionó que Carla y Eduardo volvían a tener problemas financieros. Aparentemente, habían tenido que mudarse a una casa más pequeña después de que la empresa de Eduardo sufriera una reestructuración. Mi madre seguía apoyándolos como podía. Ellos no saben de tu éxito, dijo mi padre. No se lo he contado. Asentí, inseguro de cómo me sentía al respecto. Una parte de mí quería que lo supieran, que vieran que había triunfado a pesar de su falta de apoyo. Otra parte prefería que mis logros permanecieran privados. A medida que las renovaciones de mi casa se acercaban a su fin, decidí organizar una fiesta de inauguración. Después de considerarlo un poco, añadí a mi familia a la lista de invitados. Sofía pensó que me estaba exponiendo a una decepción, pero sentí que era hora de cerrar ese capítulo de mi vida, de una forma u otra. Envié invitaciones formales a mi padre, a mi madre, a Carla y a Eduardo. Mi padre respondió inmediatamente aceptando. Mi madre llamó, sorprendida pero conforme. Carla envió un mensaje de texto: estoy deseando ver cómo te va. Allí estaremos. El escenario estaba listo para una reunión. Nunca esperé que fuera a ser más dramática de lo que incluso yo podría haber anticipado. La mañana de mi fiesta de inauguración amaneció brillante y despejada. Me desperté temprano a pesar de haberme quedado despierto hasta tarde, dando los últimos toques a la casa. Cada habitación estaba perfecta. El salón con su cómodo sofá seccional y sus estanterías empotradas. La cocina gourmet con encimeras de mármol y electrodomésticos de calidad profesional. El comedor que podía sentar a 12 personas cómodamente. Y arriba, 4 dormitorios bellamente decorados, incluyendo una suite principal con un balcón con vistas al patio trasero. Sofía llegó a las 10, armada con champán y adornos. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?, preguntó, colocando flores en un jarrón. No es demasiado tarde para retirarles la invitación. Necesito cerrar este capítulo, respondí, aunque mi estómago se revolvía al pensar en volver a ver a mi madre y a mi hermana. Además, son solo 3 personas de 30 invitados. Si las cosas se ponen incómodas, tendremos muchos amortiguadores. Los del catering llegaron al mediodía, montando estaciones por todo el primer piso. A las 3, todo estaba listo. Comida, bebida, música y mis nervios a flor de piel. Mis colegas del mundo de la tecnología llegaron primero, seguidos por vecinos deseosos de conocer al nuevo residente de su calle. La profesora Reyes vino con su marido, abrazándome cálidamente y susurrando lo orgullosa que estaba. Amigos de la universidad, contactos de la industria y mi asesor financiero completaron el grupo de los primeros en llegar. A las 4:30, sonó el timbre de nuevo. Abrí para encontrar a mi padre de pie torpemente en el porche, con una bolsa de regalo en la mano. Papá, dije, las palabras aún se sentían extrañas en mi boca después de tantos años. Mateo, respondió, sus ojos recorriendo la casa detrás de mí. Esto es impresionante. Lo invité a pasar, dándole un breve recorrido mientras lo presentaba a algunos invitados. Parecía genuinamente complacido de ver lo bien que me iba, aunque un poco fuera de lugar entre los exitosos profesionales que llenaban mi casa. Tu madre y tu hermana deberían llegar pronto, mencionó cuando llegamos a la cocina. Planeaban venir juntas. Asentí, rellenando mi vaso de agua para ocultar mi nerviosismo. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a mi lado. Más invitados llegando, murmuró.
Incluyendo, creo, a tu madre y a tu hermana. Respirando hondo, me dirigí a la puerta principal. Allí estaban, Elena, apenas envejecida a pesar de los 14 años desde que la había visto, y Carla, todavía guapa, pero con líneas de estrés alrededor de los ojos. Detrás de ellas estaba Eduardo, con un aspecto significativamente más viejo y desgastado de lo que recordaba, y sus 3 hijos. Mateo, dijo mi madre, con voz cautelosa. Gracias por invitarnos. Bienvenidos, respondí, retrocediendo para permitirles la entrada. Por favor, pasad. Los llevé a un recorrido por la casa y noté que la expresión de Carla se volvía cada vez más calculadora. Pasaba la mano por las encimeras de cuarzo, se asomaba a los armarios y hacía comentarios sobre el excelente espacio para los niños en el patio trasero. Mi madre la seguía más silenciosamente. Esto debe haber sido una gran inversión, dijo finalmente cuando llegamos al dormitorio principal. Lo fue, reconocí. Pero he tenido suerte en mi carrera. ¿Qué haces exactamente ahora?, preguntó Carla, sentándose sin ser invitada en el borde de mi cama. Papá mencionó algo sobre una aplicación. Les di la versión abreviada de mi historia de éxito, observando cómo sus expresiones cambiaban de un interés educado a una comprensión atónita. Vendiste tu empresa por millones, aclaró Carla, con la voz más aguda de lo normal. 1 hora después de que comenzara la fiesta, golpeé suavemente una copa para llamar la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar este nuevo capítulo conmigo, comencé. Esta casa representa no solo un lugar para vivir, sino un hito que una vez pensé imposible. Estoy agradecido a todos los que me apoyaron en el camino. Mientras terminaba mi breve discurso, Carla dio un paso adelante. Como hermana de Mateo, también me gustaría decir algo. Su voz tenía el tono confiado que recordaba de la infancia, el que generalmente precedía a que obtuviera exactamente lo que quería. La familia lo es todo, continuó, colocando su mano en mi brazo. Y ver la hermosa casa de Mateo hoy me ha hecho darme cuenta de lo perfecta que sería para nuestra familia. Un murmullo confuso recorrió a los invitados. Lo que Carla quiere decir, interrumpió mi madre suavemente, es que estamos muy orgullosos de Mateo por crear un espacio donde la familia puede reunirse. No, corrigió Carla, su agarre en mi brazo se tensó. Lo que quiero decir es que esta casa sería perfecta para mi familia. Con la situación laboral de Eduardo y los niños necesitando buenos colegios, hemos estado buscando exactamente este tipo de casa en exactamente este barrio. La habitación quedó en silencio. Carla, comenzó Eduardo, su rostro enrojeciendo. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento, interrumpió ella. Mateo siempre ha querido ayudar a la familia. Es soltero, no tiene hijos y claramente le va bien económicamente. Esta casa de 4 dormitorios es un desperdicio para una persona cuando nosotros tenemos 3 niños en crecimiento que necesitan espacio y estabilidad. Mi madre asintió de acuerdo. Después de todo por lo que ha pasado Carla, se lo merece. Es lo menos que podrías hacer. Como su hermano. Me quedé helado, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Después de 14 años sin contacto, después de robar mi fondo universitario, ahora estaban sugiriendo, no, esperando, que les diera mi casa. Mateo, continuó mi madre, su voz adquiriendo el tono autoritario que recordaba demasiado bien. Necesitas hacer las maletas y encontrar un lugar más pequeño. Un apartamento en el centro se adaptaría mucho mejor a tu estilo de vida y significaría un mundo para la familia de tu hermana. Carla ya estaba caminando por el salón, señalando los cambios que harían. Tomás podría quedarse con el dormitorio que tiene el ventanal. A Natalia le encantaría la habitación morada, y Benjamín tendría mucho espacio para sus juguetes en el dormitorio más pequeño. La habitación se había quedado completamente en silencio. Mis invitados nos miraban con una fascinación horrorizada. Sofía se había acercado a mi lado, su presencia solidaria pero silenciosa. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de la escandalosa escena que se desarrollaba. Tengo algo que enseñaros, dije en voz baja, sacando mi teléfono del bolsillo. Usando el sistema de domótica de la casa, conecté mi teléfono al gran televisor del salón.
Con unos pocos toques, abrí un documento y lo proyecté en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Carla con impaciencia. Esto, respondí, es un informe policial que presenté hace 14 años después de que me echarais de casa en mi 18º cumpleaños. La sala se sumió en un silencio atónito mientras el documento legal se mostraba en la pantalla. ¿De qué estás hablando?, la voz de mi madre rompió el silencio, su tono una mezcla de confusión e indignación. Nunca te echamos. Tú elegiste irte. Mantuve mi voz nivelada. Me disteis un ultimátum en mi 18º cumpleaños, aceptar que mi fondo universitario se destinara a la entrada de la casa de Carla o hacer las maletas. Hice las maletas. No me detuvisteis. Dormí en mi coche durante 2 semanas, respondí simplemente. En febrero. En Madrid. Un murmullo recorrió a los invitados. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro pálido. No sabía que había sido tan grave, dijo en voz baja. Nunca me lo dijiste. Pasé al siguiente documento en mi teléfono. Esto es más interesante. Esta es la razón por la que presenté la denuncia. La pantalla ahora mostraba informes de crédito y solicitudes de préstamo, todos a mi nombre, todos del periodo inmediatamente posterior a mi partida. ¿Qué es esto?, preguntó Eduardo, acercándose a la pantalla. Su experiencia financiera le permitió entender lo que estaba viendo antes que los demás. Después de que me fui, alguien abrió 3 tarjetas de crédito y sacó un préstamo personal a mi nombre, expliqué. Tenían mi número de seguridad social, mi certificado de nacimiento y suficiente información personal para pasar las preguntas de seguridad. La deuda total ascendía a poco más de 40.000 euros. El rostro de mi madre se había puesto blanco. Carla de repente se interesó mucho en su copa de vino. Afortunadamente, continué, el detective que me ayudó fue minucioso. Las tarjetas de crédito se usaron en tiendas que Carla frecuentaba. El dinero del préstamo se depositó en una cuenta que luego transfirió la cantidad exacta a vuestra cuenta corriente conjunta, Eduardo. Eduardo se giró lentamente para mirar a su esposa. Me dijiste que ese dinero era de tu madre. Un regalo para ayudar con la entrada. Lo fue, insistió Carla. Mamá ayudó a conseguirlo. Cometiendo un robo de identidad contra vuestro propio hijo y hermano, intervino la profesora Reyes, su comportamiento académico dando paso a una ira protectora. Eso es un delito grave, por si no lo sabíais. Presenté cargos por robo de identidad y fraude, continué. El detective estaba particularmente interesado en esta solicitud de préstamo. Hice zoom en una firma donde alguien intentó falsificar la mía, pero escribió mal mi segundo apellido. La mano de Carla temblaba tanto que tuvo que dejar su copa de vino. Si presentaste cargos, ¿por qué no nos arrestaron?, desafió, aunque su voz carecía de convicción. Porque no seguí adelante, respondí simplemente. Tenía 18 años, estaba aterrorizado y, a pesar de todo, seguíais siendo mi familia. Así que llegué a un acuerdo con el detective. Pagaría las deudas fraudulentas yo mismo si documentaban todo, pero suspendían el procesamiento. Pasé a otro documento. Esta es la prueba de pago. Cada céntimo de esos 40.000 euros, más los intereses, pagado por mí durante 3 años mientras me pagaba la universidad, trabajaba en 3 empleos. Dormía 4 horas por noche y comía fideos instantáneos para sobrevivir, todo mientras pagaba una deuda que nunca contraje. Eduardo parecía físicamente enfermo. No tenía ni idea, dijo, su voz apenas audible. Estás retorciendo todo para hacerte la víctima, me acusó mi madre, encontrando finalmente su voz. Siempre hemos hecho todo lo que hemos podido por ti. A veces las familias necesitan tomar decisiones difíciles por el bien común. El bien común, la voz de mi padre se alzó inesperadamente. Elena, tenía 18 años. Nuestro hijo, y le robaste. No te atrevas a juzgarme, Miguel, se volvió mi madre hacia él. Tú te fuiste. Me dejaste para que me encargara de todo. Mientras ellos discutían, pasé al último documento. Esto también podría interesarte, Eduardo. Mientras investigaba el robo de identidad, descubrí bastante sobre las finanzas de vuestra familia.
Estos son registros de 6 proyectos empresariales fallidos en los que Carla invirtió sin tu conocimiento, utilizando fondos conjuntos. Las pérdidas totales superaron los 200.000 euros en 8 años. El rostro de Eduardo perdió todo el color. ¿Qué proyectos empresariales? La boutique de su amiga de la universidad, el restaurante de su primo, un servicio de suscripción de productos de lujo para mascotas, entre otros, enumeré. Todos fracasaron en menos de un año. Todos recibieron inversiones sustanciales de vuestras cuentas familiares. Creo, dije claramente, que nos hemos desviado del tema. Vinisteis aquí hoy para reclamar mi casa para vosotros, basándoos en la suposición de que una vez más sacrificaría mis necesidades por los deseos de Carla. Estoy dejando claro que eso nunca volverá a suceder. Así que vas a echar a la familia de tu propia hermana a la calle, exigió mi madre. ¿Dónde está tu compasión? Mi compasión, me reí, aunque no había humor en ello. ¿Dónde estaba vuestra compasión cuando dormía en mi coche en invierno? ¿Dónde estaba vuestra compasión cuando robasteis mi identidad y me dejasteis con una deuda aplastante antes incluso de empezar la universidad? Mi madre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No voy a echar a nadie a la calle, continué más suavemente. Pero no voy a renunciar a mi casa. Si necesitáis ayuda financiera, estoy dispuesto a discutir la creación de fondos de educación para Tomás, Natalia y Benjamín. Ellos son inocentes en todo esto, y me gustaría conocer a mis sobrinos. No necesitamos tu caridad, espetó Carla, aunque la expresión de Eduardo sugería lo contrario. No es caridad, repliqué. Es familia ayudando a familia, de la manera correcta. Mi madre cogió su bolso. Creo que ya hemos oído suficiente. Carla, niños, nos vamos. Los niños están arriba jugando a videojuegos, le recordé. Y creo que Eduardo querrá quedarse. Eduardo asintió lentamente. Necesito entender exactamente qué ha estado pasando con nuestras finanzas, dijo. Bien, espetó mi madre. Carla, vámonos. Mientras se dirigían hacia la puerta, Sofía dio un paso adelante. Creo que es lo mejor. Se supone que esto es una celebración de la nueva casa de Mateo, no un lugar para un intento de robo de propiedad. Después de que se fueran, la fiesta recuperó lentamente su impulso. Eduardo permaneció, hablando en voz baja con mi asesor financiero en un rincón. Más tarde, se acercó a mí. Te debo una disculpa, dijo formalmente. No tenía ni idea del robo de identidad ni de las inversiones. Sabía lo del fondo universitario, pero Carla me dijo que habías estado de acuerdo. ¿Habría importado si hubiera sabido la verdad?, le pregunté. Lo consideró. Me gustaría pensar que sí, pero honestamente, yo era diferente entonces. El éxito y el dinero eran todo lo que importaba, admitió. Viendo lo que has construido por tu cuenta, me doy cuenta de lo equivocadas que han estado mis prioridades. Tendré una conversación muy difícil con mi esposa, replicó sombríamente, y probablemente contactaré a un abogado de divorcios. Los engaños financieros son demasiado significativos para ignorarlos. Los días siguientes a la fiesta fueron sorprendentemente pacíficos. Fue Eduardo quien me contactó, pidiéndome que nos reuniéramos. Carla se ha mudado con tu madre, me informó 3 días después de la fiesta. Se ha llevado a los niños por ahora, pero hemos acordado la custodia compartida mientras resolvemos las cosas. Siento lo de tu matrimonio, dije sinceramente. Se encogió de hombros, pareciendo a la vez agotado y aliviado. Después de lo que salió a la luz en tu fiesta, empecé a cavar más profundo en nuestras finanzas. Es peor de lo que crees. No solo estamos luchando. Estamos casi en bancarrota. Resultó que Eduardo había sido despedido hacía 6 meses y había estado trabajando como consultor independiente, ganando una fracción de su salario anterior, mientras Carla seguía gastando como si nada. Estaban hablando de cientos de miles de euros en deudas ocultas. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva e inesperada relación con mis sobrinos. Cada 2 sábados, los llevaba a pasar el día, museos, parques, talleres de codificación para Tomás, clases de arte para Natalia y exhibiciones de dinosaurios para Benjamín. Unas 2 semanas después, mi padre me invitó a cenar.
Te fallé, dijo sin rodeos. Después del divorcio, Elena dificultó el contacto, pero eso no es excusa. Debería haber luchado más para seguir involucrado en tu vida. Me reveló que el divorcio fue culpa suya, tuvo una aventura. Elena lo usó como palanca para controlar todo, incluido el acceso a mí. Fue una revelación que cambió mi comprensión, aunque no excusó su ausencia. También fallé en proteger tu fondo universitario, continuó. Confié en ella. Cuando me enteré de lo que pasó, estaba demasiado avergonzado para enfrentarte. Podrías haberme ayudado, le señalé, cuando dormía en mi coche. No lo sabía, insistió. Elena me dijo que te habías mudado con un amigo de la escuela. Esa noche desenredamos años de malentendidos, medias verdades y mentiras. Mi padre no estaba libre de culpa, pero llegué a entender que había sido manipulado por mi madre casi tanto como yo. 2 días después de mi cena con papá, recibí el primer contacto de Carla, un largo correo electrónico que oscilaba entre la disculpa y la justificación. Reconocía el robo de identidad pero culpaba a la desesperación financiera y a la influencia de mamá. Expresaba arrepentimiento por la confrontación en la fiesta, pero mantenía que las necesidades de su familia debían tener prioridad sobre mi extravagancia. Clásico de Carla. El enfoque de mamá fue más directo. Empezó a llamar a diario, dejando mensajes de voz que evolucionaron de acusaciones furiosas a súplicas llorosas. Las familias deben perdonarse, insistía. Cometimos errores, pero tú también al avergonzarnos delante de tus amigos. No respondía ninguna de las dos de inmediato. En cambio, me centré en establecer límites claros con la ayuda de mi terapeuta, la doctora Jennifer Blake. Tu madre y tu hermana exhiben patrones clásicos de comportamiento manipulador, observó. Están acostumbradas a que cedas. El establecimiento continuo de límites es desconocido y amenazante para ellas. Admití que a veces me sentía culpable, especialmente por los niños. Es natural, me aseguró. Pero recuerda, estás modelando límites saludables para esos niños, y los estás apoyando directamente a través de los fondos de educación y el tiempo de calidad. Eso es un apoyo familiar genuino. A medida que pasaban las semanas, la situación de Eduardo y Carla se deterioraba aún más. Su divorcio reveló más engaños. Eduardo se declaró en quiebra. Carla y los niños continuaron viviendo con mamá, cuya modesta casa ahora estaba superpoblada y tensa. 6 meses después de la fiesta, Eduardo consiguió un puesto mejor y alquiló un apartamento de 3 dormitorios. Durante sus semanas de custodia, yo visitaba a menudo, ayudando a Tomás con sus proyectos de programación o simplemente proporcionando otra presencia adulta de apoyo. Fue durante una de estas visitas que Eduardo mencionó que Carla había comenzado a ir a terapia. Aproximadamente al mismo tiempo, finalmente acepté reunirme con mamá para tomar un café. La conversación fue tensa pero civilizada. Había envejecido visiblemente. Vivir con Carla y los niños es un desafío, admitió. Y sus hábitos de gasto, dijo, negando con la cabeza. Tú permitiste esos hábitos, le señalé suavemente. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve, respondió mamá, un raro momento de autoconciencia. Crecí pobre. Juré que mi hija lo tendría mejor. Tenías 2 hijos, le recordé. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. A medida que se acercaba el primer aniversario de la compra de mi casa, decidí organizar otra reunión, más pequeña e íntima, limitada a aquellos que me habían apoyado genuinamente. Papá vino con su nueva novia. Eduardo trajo a los niños. Sofía y la profesora Reyes asistieron con sus parejas. Carla había pedido venir, pero yo no estaba listo. En cambio, la invité a traer a los niños a almorzar el fin de semana siguiente. Ese almuerzo fue incómodo, pero importante. Carla parecía sometida. La terapia está ayudando, dijo. Estoy empezando a entender por qué he tomado las decisiones que he tomado. Lo siento, dijo de repente, por todo. El fondo universitario, el robo de identidad, el desastre de la fiesta. He sido un hermano terrible. La disculpa me tomó por sorpresa por su aparente sinceridad. Gracias por decir eso. No pido perdón, aclaró.
Solo una oportunidad, con el tiempo, de tener algún tipo de relación, por los niños y no por otra cosa. Mientras se preparaba para irse, Carla se detuvo en la puerta. Tu casa es realmente hermosa, dijo. Y te la mereces. Ese simple reconocimiento, más que cualquier otra cosa, sugirió que un cambio real podría ser posible. El viaje desde aquella terrible noche a los 18 hasta ahora había sido largo y difícil. Pero de pie en mi casa, viendo a mis sobrinos despedirse desde el coche de Carla, sentí algo que no esperaba. No solo un cierre, sino la posibilidad de un nuevo comienzo, en mis propios términos. Con los límites intactos y el autorrespeto preservado, me sentí en paz. El asustado chico de 18 años que se fue de su casa de la infancia sin tener a dónde ir, había encontrado no solo un refugio, sino una fuerza interior. Había descubierto que la familia a veces se elige, no se nace con ella, y que mantenerse firme en tu verdad, por doloroso que sea, conduce a una conexión auténtica. Por fin, estaba en casa, en todos los sentidos de la palabra.